¿Beber alcohol es pecado? ¿Beber vino es pecado? ¿El vino que hizo Jesús fue alcohólico? ¿Cómo se aplica esto a los cristianos de hoy? Este será un estudio más profundo sobre el tema del alcohol y el vino del Antiguo Testamento y del Nuevo, así como las enseñanzas de los apóstoles. Así que toma un momento, bolígrafo, cuaderno, vamos a la palabra de Dios. Antes de hacerlo, quiero darle bienvenida a este canal y recordarle, no olvide suscribir y dar me gusta al video para ayudar a alcanzar a más gente. Desde el principio, crecí en una casa que se abstiene del alcohol al 100%. Y así es el hábito que mantengo, es la cultura que construyo, incluso nuestra iglesia, es abstenerse totalmente del alcohol. Y lo compartiré al final de este video, mis 10 razones por las que creo en la abstinencia total del alcohol. Primero veamos la escritura. ¿Qué dice la Biblia, el Antiguo Testamento? En primer lugar veamos la palabra hebrea para vino. Hay alrededor de 10, pero la principal palabra hebrea para vino es yavin. Se menciona unas 137 veces y la segunda palabra que se menciona más es tirosh, que se menciona unas 40 veces y suele hablar de vino de uva. La palabra vino se usa tanto para las fermentadas y no fermentadas bebidas en la Biblia. Por lo tanto, no siempre puede ser determinado cuál es el significado absoluto en el verso donde se menciona. Muchas veces la palabra vino también se refiere a uvas. Por ejemplo, Isaías capítulo 65, verso 8 dice, un nuevo vino se encuentra en un racimo, así que llama el nuevo vino cuando recién se extrae de las uvas o todavía está en las uvas, el jugo aún está en las uvas, lo llama vino. Por lo tanto, es imposible decidir en todos los casos si la referencia habla de fermentado o no fermentado. Una cosa es cierta, a lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo, veremos en un momento que embriaguez fue condenada y tiene muy mortales consecuencias. El vino, en el Antiguo Testamento, vemos que el vino se incluía en las ofrendas, por ejemplo, en Números 15:5, Éxodo 29:40, Levítico 23:12 y 13, Números 28:14, Deuteronomio 32, 37 y 38, Primera de Samuel 1:24, Esdras capítulo 6, versos 8, 9 y 10 habla de que el vino se mezclaba o se incluía en las ofrendas que se traían a Dios. Vemos que el vino también era parte de su diezmo. Diezmaban de su vino nuevo, diezmaban de su grano y diezmarías de tu vino. Significa que fue parte de la cultura de israelitas tener vino y Dios esperaba que diezmaran de él. También vemos que el vino era señal de bendición, pero me refiero al Antiguo Testamento, así que aguanten bien, no comenten aún bien. El vino era señal de bendición. Voy a leerles unos versículos. Que Dios te dé del rocío del cielo y de los más preciados de la tierra, y abundancia de trigo y vino. Quiero que noten cómo el grano y el vino estaban más o menos en el mismo llano. Eso fue Génesis 27, verso 28, Deuteronomio 33, verso 28. Israel habitará confiado con el manantial de Jacob solamente en la tierra de grano y nuevo vino. Sus cielos gotearán rocío. Y Joel capítulo 2, verso 19. El Señor respondió y dijo a su pueblo, he aquí les envío granos y vino nuevo y aceite, y serán saciados por esto. Nunca más los entregaré como afrenta en medio de las naciones. Proverbios 3, 9 y 10. Se usan ofrendas muchas veces. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia. Eso habla de grano. Y tus lagares reposarán. ¿De qué? Vino nuevo. Y otros versos como Joel capítulo 2, versos 22, 23 y 24. También Joel capítulo 3, verso 18 y Amós 9, versos 13 y 14. Y hay muchos versos que indican que el vino era señal de bendición de Dios. Vamos poco más profundo. En el Antiguo Testamento, beber vino era aceptable en la presencia de Dios. Y esto no habla de una comunión muy corta, un sorbo, como hacemos en nuestras iglesias, en algunas iglesias que sirven vino. Quiero que leas Deuteronomio conmigo, 14:26. Entonces darás el dinero, y sabemos que la segunda parte del diezmo se gastaba en comprar. Si no podías llevar tu diezmo físicamente al templo, venderías el buey, la oveja y cambiarlo en moneda. Irías al templo, alrededor del templo comprarías cosas como, por ejemplo, gastarás ese dinero, el que cambiaste de tu diezmo, para lo que sea que tu corazón desea, para bueyes u ovejas,
copa, vino o bebida similar, lo que sea que tu corazón desee, y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás, tú y tu hogar. Y así Dios totalmente permitió que la gente en el templo, gente en la proximidad de su presencia, venir durante esas fiestas en las que Él esperaba que vinieran y usarán su diezmo, la segunda parte de su diezmo, porque si ven mi video sobre diezmar, verás que hay 3 tipos de diezmos que Israel hacía, y la segunda parte del diezmo se gastaba en comida y vino. También vemos que si no había vino, en el Antiguo Testamento eso era evidencia del juicio de Dios. Por ejemplo, Isaías 24, verso 7. El nuevo vino se acaba, la vid se marcha, cada corazón alegre gime. Y Jeremías 48, verso 33. Alegría y gozo se quitan del campo fértil y de la tierra de Moab. He hecho el vino que falte de los lagares. Nadie pisa con gritos de júbilo. No hay gritos de júbilo. Otros versos de Deuteronomio 28, versos 38 hasta el 51, Isaías 24, 7 hasta el verso 9, Joel capítulo 1, verso 10, Ageo 2, versos 14, 15 y 16. Notarás leyendo el Antiguo Testamento que parte de las consecuencias de gente que vive en pecado les faltará alegría, no tendrán grano y no tendrán vino. Eso era parte del pacto del Antiguo Testamento, el trato de Dios con el pueblo. Y sí, ya llegaré en eso en un momento. Algunos piensan, bueno, el Antiguo Testamento también estaban matando gente y tenían muchas esposas. Sí, correcto. Por eso aclaro, este es el Antiguo Testamento. Vemos que en el Antiguo Testamento el vino realmente era alternativa al agua. Como hoy cuando vas al restaurante, ¿cuál es la bebida básica, la bebida normal, la por defecto bebida que traen? Agua en Estados Unidos, agua con hielo. En esos días no era agua que se ofrecía como bebida básica por defecto, era vino, en parte porque su agua estaba contaminada probablemente, no era tan pura como la de hoy. Por ejemplo, Génesis 14, verso 18, Melquisedec, rey de Salem, que representa a Cristo, sacó pan, no pan y agua, pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo, Jueces 19, 19. No obstante, tenemos paja y forraje para los asnos y pan y vino para mí, y para tu sierva, y para el criado que está con tus siervos. No nos falta nada. Hay que notar que el agua no se menciona como algo potable. Casi nadie bebía agua. No era tan saludable como lo es hoy. 1 de Timoteo 5 en el Nuevo Testamento, el verso 23, Pablo le dice a Timoteo, no solo beba agua, sino que vino. Debido a su constante problema estomacal, también vemos que el vino se bebía con la comida. Génesis 27 y verso 25, dijo, acerca eso a mí, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, y él comió, o sea, Isaac, y le trajo vino, y bebió. Así que Isaac comió la carne, la comida, y también bebió vino. Proverbios 9, 2, sobre la sabiduría que edifica la casa, y dice, ella mata su animal, mezcla su vino, y también pone su mesa. La Biblia habla de que el vino trae alegría. Otra vez vamos al Antiguo Testamento, Jueces 9, 13. Pero la vid respondió, ¿he de renunciar a mi vino nuevo que alegra a Dios y a hombres para ir y mecer encima de árboles? Claro, esta fue una parábola de un hijo de Gedeón que estaba ejerciendo autoridad, y en esta parábola la vid dice, ¿dejaré de producir vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres? Eclesiastés 9:7 dice, ve, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya aceptó tus obras. Salmo 104, verso 15. Y vino que alegra el corazón del hombre, aceite que hace resplandecer su rostro, y pan que fortalece el corazón del hombre. Ahora, quiero que noten tanto énfasis en el pan. Yay. O sea, se nos desanima comer pan a estos días. Nuestra dieta ha cambiado y carne, pan, vino eran como su dieta normal. Pero estoy presentándoles lo que el Antiguo Testamento dice. Vamos un poco más profundo. Abstinencia total del vino sí se practicaba en el Antiguo Testamento, pero por un tiempo. Había sacerdotes que lo practicaban, no se les permitía entrar al lugar santísimo y realizar deberes de sacerdote mientras intoxicados. De hecho, fue después de la muerte de 2 hijos de Aarón que Dios instituyó eso. Algunos, si ven mi video de fuego extraño, verán que es una de las causas, lo que algunos suponen,
que los hijos de Aarón estaban un poco borrachos cuando entraron a cumplir su deber sacerdotal después de ser designados por Dios. Otra categoría de gente que practicaba abstinencia total del alcohol por un tiempo eran nazoritas. Nazoritas en verdad no eran nazoritas toda su vida, hacían voto nazoreo una temporada, no cortaban su pelo, no se acercaban a los muertos y también se abstendrían de las bebidas alcohólicas y de vino. Cuando su voto nazorita se cumplía, reanudaban su vida normal, a menos que fuera Juan Bautista, a quien Dios claramente instruyó a la madre y al padre de Juan el Bautista de no tocar el vino en absoluto. Y por el resto de su vida no tocó vino, por lo que dijeron que Juan no bebía ni comía, y lo compararon con Jesús, que era más como tipo feliz, comiendo todo el tiempo, pasando el rato con la gente, y dijeron que Jesús consumía alcohol, incluso dijeron que Jesús estaba borracho. Veremos eso en un momento, pero la idea es que abstinencia total se practicaba durante un tiempo por los nazoritas y sacerdotes. Bien, hay una clara advertencia contra el abuso del alcohol en el Antiguo Testamento. Al principio, cuando oyes esto y lo lees, parece que vaya, Dios era muy a favor del alcohol, muy a favor del vino. Tengo que mostrarte el otro lado del Antiguo Testamento. Isaías 5:11 dice, «Hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, y siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende». Proverbios 20, verso 1. El vino hace burla, el licor alborota. Habacuc 2:15. Hay del que da bebida a su compañero del cáliz de su ira, y lo embriaga para mirar su desnudez. Ahora, algunos dirán, bueno, Vlad, tomas la escritura, hay contexto para eso, y sí. De ningún modo la saco de contexto. Está hablando de gente que se emborracha por la mañana, gente que dan bebida a su vecino para verla desnuda, aprovecharse sexualmente. Aún así, por ejemplo, Noé, cuando se emborrachó, lo llevó a maldecir su familia y que su hijo haga algo inapropiado, y luego lanzó maldición a su hijo. Sabemos que Lot y sus hijas, las hijas lo emborracharon y luego se acostaron con él haciendo incesto. Vemos que Amnón fue asesinado borracho porque el hijo de David, Absalón, fue muy claro, aseguren emborrachar a Amnón y luego matarlo. Vemos que el rey, esposo de Vasti, cuando estaba borracho, pidió a ella venir a él y finalmente la quitó del lugar de ser reina. Y luego, si vamos una y otra vez, por ejemplo, hay una familia en Jeremías, capítulo 35, en que Dios dice a Jeremías que vaya a ver esta familia, y a veces esta familia se usa como ejemplo. Por eso se mencionan como una familia que totalmente abstenía del alcohol, porque no eran realmente de la nación de Israel, pero vivían entre los hijos de Israel. Y su padre, se llaman recabitas, tenían una instrucción de su padre de nunca tocar el alcohol. Y fue tan noble, y obedecieron a su padre. Y Jeremías, de hecho, entró por instrucción de Dios para ir a verlos y profetizar a la nación de Israel, diciendo, ojalá ustedes hubieran obedecido como ellos obedecen a su padre. Pero es importante notar que estas familias no solo se abstenían del alcohol, también se abstenían de construir casas, también se abstenían de construir viñedos y vivían en tiendas. Así que es importante, mientras celebramos como siguen la instrucción de su padre, no se limitaba solamente a la abstinencia del vino, también había otras grandes restricciones que ponían a sus libertades, cómo vivían, y Dios de hecho honró a ellos por eso, no necesariamente por no vivir en casas ni beber vino, sino por el hecho que honraron las peticiones de su padre, y todos los hijos que siguieron, que continuaron el linaje de esa familia, continuaban honrando esa tradición. Una de las más fuertes condenas y peligros del alcohol se revela en Proverbios capítulo 23. De hecho, nos da 10 peligros o consecuencias del abuso de alcohol en el Antiguo Testamento. Miremoslas. Proverbios 23, verso 29. ¿Quién tiene aflicción? ¿Quién tiene pena? ¿Quién tiene contiendas? ¿Quién tiene quejas? ¿Quién tiene heridas sin causa? ¿Quién tiene ojos rojos? Vemos ya 5 peligros, 5 consecuencias en el Antiguo Testamento. Abuso del alcohol. Número 1 es tristeza. Gente que abusa alcohol, gente que consume alcohol, pasan tristeza. Se ve que personas se pierden después de ir al alcohol. Vemos una y otra vez que esto le pasa a la gente. Se enojan, se vuelven rebeldes, se vuelven violentos y a menudo conduce al divorcio, abuso y abandono de los que están cerca y de los que aman. Experimentan tristeza. Lo segundo que vemos en este verso que hace el alcohol es que crea contención, se cuela en la feliz y próspera familia y relaciones. Algo pasa, peleas, discutir, violencia, empieza a entrar en la familia.
He estado en hoteles, yo y mi esposa, sea en vacaciones y también en viajes de ministerio. Y ya sabes, cuando oyes por la pared que gente pelea, puedes estar 100% seguro que están borrachos. Significa que no están peleando solo porque algo malo pasó. Es que están intoxicados, es muy ruidoso, avientan cosas, se involucra a la policía y siempre es así. Porque alcohol genera discordia, genera tristeza y contienda. Y Salomón dice que genera quejas. ¿Quién tiene contiendas y quién tiene quejas? Es algo de lo que todos somos culpables, siempre o a veces. Pero mientras estás intoxicado, todas tus restricciones, todas tus inhibiciones desaparecen. El alcohol lleva a la persona a tomar decisiones tontas con efectos permanentes que a veces duran para siempre. Cuarto peligro o cuarta consecuencia es experimentas heridas sin causa. Está asociado con un gran número de muertes que produce el alcohol, por ejemplo, accidentes de auto, asesinatos, homicidios, accidentes domésticos, gente que hace cosas muy malas bajo el efecto del alcohol. Y no tengo que decirte, se ve en la calle. Gente que maneja borracha, gente que en pleno estado de embriaguez matan a alguien. Mayoría de gente que pierde su virginidad lo hacen bajo el efecto de alcohol. Les ayuda a entrar en otros pecados. Gente incluso que cometen delitos a menudo, tan borrachos, lo que llamo santos que beben, porque algunos aún dicen ser cristianos y es gente que está bajo el efecto del alcohol. Los ojos rojos, número 5, está asociado con angustia mental. Es cuando uno llora o le falta sueño, se enrojecen sus ojos, es triste, gente bebe para encontrar felicidad y al final son los que menos la tienen. Mientras se puede divertir, bebiendo y festejando, esa alegría es temporal y a menudo se olvida. Si vamos un poco más profundo al libro de Proverbios 23, verso 32, dice, al fin, muerde como serpiente. Eso habla de alcohol y pica como víbora. Significa que la víbora, serpiente, envenena. Número 6, es que el alcohol realmente es veneno en tu cuerpo. El alcohol está asociado con algo que causa 7 cánceres, además de presión alta, depresión y demencia. ¿Por qué la gente vomita después de beber mucho? Su estómago tiene más sentido que su cerebro para deshacerse de la toxina. Lo mismo que ocurre con intoxicación alimentaria. ¿Por qué vomitas cuando te emborrachas? Eso muestra que tu estómago realmente tiene más cerebro que tu cerebro. Tu estómago se deshace de la toxina. La Biblia dice de eso. La picadura de la víbora. La Biblia habla de la víbora, serpiente, el veneno, estar bebido. En realidad estás llenando tu cuerpo de veneno. Y es el Antiguo Testamento. Ni hemos llegado al Nuevo Testamento. Capítulo 23, verso 33 de Proverbios. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará cosas perversas. Es el séptimo peligro o consecuencia de estar borracho, es inmoralidad y alucinaciones. Bien, alucinación, sabes lo que es cuando ves cosas raras, pero inmoralidad proviene de soltar palabras perversas de tu corazón. ¿Ves lo que hace el alcohol? Reduce tu autocontrol y a menudo lleva directamente a la trampa del pecado. Verso 34 y 35 del mismo capítulo. Sí, serás como el que se acuesta en medio del mar, o como la que se acuesta en lo alto del mástil, diciendo, me han golpeado, pero no me dolió, me azotaron, pero no lo sentí. Cuando yo despierte, buscaré otro trago. Te haces inestable cuando abusas alcohol, te vuelves mareado. No puedes hablar claro, ni caminar derecho, no puedes pensar claro. Número 9. Tus sentidos se embotan. Dice, me golpearon, no lo sentí. Literalmente pierdes tu sensibilidad. Pierdes convicciones. Pierdes sensibilidades que Dios te ha dado para poder operar como ser humano. Lo que haces, embotas tus sentidos. Número 10. El alcohol es extremadamente adictivo. Notas como Proverbios 23 termina con, cuando yo despierte, buscaré otro trago. Dirás que, este es el último. Así no sucede. El proverbio chino dice, primero el hombre toma un trago y luego el trago toma al hombre. El trago se traga al hombre, se apodera de ti, te vuelves adicto. Es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Vemos tanto el uso del vino y el abuso del vino. Miremos el Nuevo Testamento y luego compartiré 10 razones para la abstinencia total del alcohol. Si recibes esto como bendición, si esta enseñanza bíblica, estudio bíblico te anima, bien, pon un comentario, da me gusta, participa conmigo. Juan el Bautista, como he mencionado en el Nuevo Testamento, él no bebía vino, fue nazareo. Desde el principio del vientre de su madre, incluso la mamá no se le permitió beber vino para dar a luz a este poderoso hombre profeta.
No dice eso sobre Jesús, sin embargo, vemos que Jesús hacia el final de su vida, cuando le ofrecieron alcohol o le ofrecieron vino para entumecer su dolor, rechazó eso, Marcos capítulo 15, verso 23. Pero el primer milagro de Jesús fue hacer el agua en vino. Bien, es muy controvertido para algunos, incluso yo, que me abstengo del alcohol, porque a menudo lo que hacemos es querer poner nuestro significado a la Biblia para justificar nuestro estilo de vida o justificar el por qué el Señor nos guía a ciertas cosas. Por ejemplo, lo común que se ha dicho es que el vino que hizo Jesús era un jugo refrescante sin alcohol. El problema en pensar eso, por mucho que me encantaría que fuera verdad, en realidad no es correcta. Debemos dejar que la Biblia nos revele la Biblia, no nosotros interpretarle a la Biblia lo que la Biblia no dice. La palabra vino en esa historia es la palabra oinos. En griego es la misma palabra que se usa en Efesios 5, verso 18, donde dice, no se embriaguen con vino, oinos. Bien, si esto fuera jugo de uva, no se puede embriagar de jugo de uva. Esto habla de un vino fermentado alcohólico. De eso habla, bien. Esto crea otro problema. ¿Fue que Jesús promovió embriaguez? Porque hizo ese vino y era el mejor vino. Es pregunta muy válida. Te pregunto otra. ¿Crees que Jesús promovió glotonería cuando hizo más pan de lo que la gente necesitó? ¿Sabías que tanto la borrachera y glotonería son condenados? Y parece que Jesús hizo abundancia de ambas. Hay que entender que crear una sustancia que pueda abusarse no lo hace a uno responsable cuando otra persona tontamente elige abusarla. Cuando alguien hace un cuchillo, ¿cometió asesinato? Cuando alguien hace un arma, ¿significa que son responsables de todo asesinato en la tierra? Cuando Dios hizo las rocas, ¿fue Dios responsable que Caín mató a su hermano con eso? Por lo que no creo que Jesús promovió embriaguez creando vino. Tampoco creo que promovió glotonería y obesidad cuando creó más pan de que la gente necesitó. Jesús, al crear vino, en realidad es muy profético. Quizás no entendemos eso tal vez en nuestra cultura, pero en esa cultura debes entender que Jeremías 31, verso 12, habla de la venida del Mesías. Se regocijarán en la generosidad del Señor, el grano y el vino nuevo. Amos también habló de Israel, dijo que Israel plantará viñas y beberá su vino. Habla del Mesías, la asociación del Mesías de traer un tiempo de abundancia, incluso el vino que libremente fluye, hace que la primera señal milagrosa de Jesús que sea aún más significativa. Para Israel esto era parte de su cultura. Ahora, tuvimos el privilegio de visitar a Israel durante la Pascua y la comida de la Pascua. Estábamos con amigos mesiánicos, trajeron 2 botellas de vino y nos miramos unos a otros porque, sabes, nuestro equipo no bebe y les pregunté, dije, oigan, ¿esto es normal? ¿Cosa liberal? ¿Es parte de su cultura, parte de su cultura israelí? Que durante la Pascua, durante el Shabbat, durante sus comidas, ellos beben vino, también en sus bodas. Y creyentes mesiánicos, y conozco muchos creyentes en todo el mundo, beben vino sin ningún problema. Pero solo comparto lo que vi en Israel, por lo que en su cultura parece tener sentido. De hecho, acusaron a Jesús de estar borracho. Mateo 11, verso 19, el Hijo del Hombre, en realidad Jesús habla de sí mismo. Dice, el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y dicen, mira, un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hechos, por supuesto. No creo que Jesús estaba borracho, pero esto se refiere a que, a diferencia de Juan el Bautista, Jesús no vivía como nazareo. Él comía, iba a fiestas, iba a bodas, iba a lugares y creaba fiestas. Jesús fue más que nada alegre, hombre, feliz. Así andaba, sus acusadores lo llamaron borracho. Ahora, esta no es la primera vez en la Biblia que personas son acusadas de estar borrachas. Ana fue acusada de estar borracha y no estaba. Discípulos fueron acusados de estar borrachos en el día de Pentecostés y no lo estaban. Entonces no tomamos la acusación de los fariseos como legítima, porque Jesús no estaba borracho. La embriaguez y estar borracho con alcohol era prohibido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús y el vino, en ese día hay que entender que el vino se fermentó y contenía alcohol, pero no necesariamente en la medida en lo que es hoy. Es incorrecto decir que fue jugo de uva, pero tampoco no es correcto decir que era lo mismo que el vino que es común hoy. Pan y vino no eran pecado, pero glotonería y embriaguez sí. Ahora Jesús, que hace vino como su primer milagro,
También condena la embriaguez. Lo vemos en Mateo 24, verso 48 hasta el verso 51. Dice que el siervo que bebía no está preparado para el regreso del Señor. Lucas capítulo 12, verso 45 dice que Cristo nos advierte contra embriaguez. Lucas capítulo 21, verso 34 habla de cómo la embriaguez hará que la persona no esté lista para el regreso del Señor. Si vamos más profundo a los escritos de los seguidores de Jesús, los apóstoles, y el apóstol Pablo, vemos Romanos capítulo 13, verso 13, no andar en borracheras e en inmoralidad. Romanos 14, 21, no hacer nada que perjudique el testimonio del creyente, y específicamente habla de beber alcohol o beber vino. Primera de Corintios capítulo 5, verso 11 dice que si un creyente es borracho, un bebedor constante, no te asocies con él. Primera de Corintios capítulo 6, verso 10, dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 21 dice que los actos de naturaleza pecaminosa como la embriaguez prohibirá a la persona heredar el reino de Dios. Efesios capítulo 5, verso 18, en contraste, al embriagarse con vino, el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5, versos 6 y 7 dice que cristianos deben ser alertas, con dominio propio, pertenecer al día, y los borrachos pertenecen a la noche y a las tinieblas. Primera de Timoteo capítulo 3, versos 2 y 3 dice que obispos y ancianos sean templados y sobrios y no dados al vino. Primera Timoteo 3:8, diáconos deben ser dignos de respeto y no bebedores. Primera Timoteo 3:11, las esposas de diáconos también deben ser sobrias. Tito 1, versos 7 y 8, dice que el obispo debe ser disciplinado. Tito 2, versos 2 y 3 dice que los ancianos y ancianas de las iglesias deben ser sobrios y no adictos al vino. Primera de Pedro capítulo 4, versos 3 y 4, habla de que la vida pasada de borracheras y juergas no tiene lugar en la vida cristiana. Voy a leerles dos citas, una es de Tony Evans y otra de Max Lucado. El consumo de alcohol no está completamente condenado en la Biblia. El vino también aparece en el Antiguo y Nuevo Testamento durante los tiempos de celebración. También es una bebida común debido a la falta de sistemas de purificación de agua en la antigüedad. La embriaguez, sin embargo, es condenada profundamente en la Biblia. Max Lucado, una cosa segura, nunca he oído a nadie decir que la cerveza me hace más como Cristo. El hecho del asunto es este. La gente no asocia la cerveza con la conducta cristiana, por lo que son unos, como mencioné, del Antiguo Testamento y del Nuevo. En ambos casos vemos que la embriaguez fue condenada y no vemos una muy clara, precisa cosa donde beber en sí era pecado. No veo eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora con eso? Y quiero compartir contigo mi personal, no soy el único, sé que mucha gente ve esto como las razones para total abstinencia del alcohol, vino y cerveza. Número 1, el alcohol no cumple lo que promete. Un miembro de Alcohólicos Anónimos escribió esta carta a un columnista y sus lectores. La gente bebe para escapar de los problemas, pero se multiplican. La gente bebe por libertad y se vuelven esclavos. Gente bebe para olvidar y quedan obsesionados para siempre. Gente bebe para sentirse celestial, pero terminan infernales. Gente bebe para entablar conversación, pero arrastran sus palabras. La gente bebe por confianza, pero se vuelven dudosos. Gente bebe por valentía, pero tienen miedo. Gente bebe para relajarse, pero tiemblan. La gente bebe para la fuerza, pero se vuelven débil. Toda la idea de lo que el alcohol vende, el alcohol simplemente fallará en cumplir sus promesas. La segunda razón por la que me abstengo del alcohol, y les animo a que hagan lo mismo, es que Dios no nos lleva al mal, nos libra del mal. He visto tanta gente ser liberada de las garras del alcoholismo, y muchos comenzaron con solo beber, solo un trago, que los llevó a otro. Muchos adictos comenzaron bebiendo socialmente. Nadie se hizo adicto siendo adicto. Primero eran solo gente que se permitió el alcohol y luego no podían controlarlo. Los controló a ellos, los arruinó, tomó su licencia, los puso en cárcel, arruinó su historial, causó dificultad y problemas y en muchos casos hasta abrió la puerta a demonios. Y luego el poder de Dios vino a librarlos por arrepentimiento y a veces también consejerías para ser liberados. Entonces, ¿por qué querrías ponerte en el lugar donde puedes ser vulnerable al ataque demoníaco, para que la fortaleza del alcohol se ocupe en ti y luego hasta se convierte en una maldición generacional habitual? El alcohol directamente ataca al cerebro. Dios quiere que nos conectemos y lo adoremos con nuestra mente y el alcohol interfiere con eso, porque ataca tu cerebro. Y Dios ya no puede comunicarse contigo porque tu cerebro ahora está bajo ataque y bajo influencia. Tercera razón por la que no bebo es que no puedo tener mente sobria si no tengo cuerpo sobrio.
Tito capítulo 1, verso 8, la Biblia dice que tengo que tener mente sobria. Para tener mente sobria, tengo que pagar un precio para estar sobrio en mi cuerpo. No puedes tener una buena mente si permites todo tipo de toxinas y venenos en tu cuerpo. Como hemos visto en Proverbios, que el alcohol, abusar el alcohol, es picadura de serpiente, es un veneno. Si no me crees, dime por qué te vomitas al día siguiente después de emborracharse. Pones el veneno y tu cuerpo lo vomita. Así que ¿por qué querrías poner cosas en tu cuerpo, cosa venenosa? Y muchos doctores te dirán que el consumo del alcohol conduce a enfermedad y dolencia. Mucha gente acude a la liberación y sanidad. Podrías haber evitado eso si hubieras tomado decisión de abstener del alcohol por completo. No te pierdes nada. Hoy tenemos agua limpia, muy buena agua. Los lugares en que muchos vivimos, tenemos otras bebidas buenas, que no alteran tu cerebro, que no son adictivas y que no causan veneno en tu cuerpo. Número 4. El alcohol es un mecanismo de entumecimiento. No es nutritivo. Como vimos que el alcohol entumece los sentidos, pero mucha gente bebe porque honestamente tratan de entumecer su dolor. El alcohol no es tu medicina, por lo tanto, si lo eliminas de ser como tu medicina, muchos de ustedes ya verás que no lo necesitas. Tengo medicina y esa medicina es mi relación con Dios. Si tengo problema físico, voy al médico. No quiero cerveza, alcohol, para tratar de solucionar un problema que es de naturaleza espiritual, que requiere buen descanso, requiere comunidad y que requiere ser honesto, y eso requiere tal vez un poco de intervención médica. No permitas que el alcohol entumezca tu soledad, no permitas eso porque lo estás haciendo un ídolo y cada ídolo siempre decepcionará su adorador. Número 5. El alcohol es sustituto de la vida llena del Espíritu. Cuanto más alcohol tienes, menos Espíritu Santo tienes. Cuanto más alcohol requieres, menos Espíritu Santo requieres. La Biblia dice no sean llenos de vino, sino llenos del Espíritu Santo. Una de las razones que creo que en el Antiguo Testamento gente se permitía vino es que no tenían buen agua y a la vez muchos no tenían el vino nuevo llamado Espíritu Santo. Si tienes vino del Espíritu Santo viviendo dentro de ti, no necesitas el otro. Hay buena agua y no digo que si bebes, ese no es mi lugar decir que pecaste si tomaste copa de vino, pero quiero animarte a vivir como Nazareo, vivir dedicado totalmente en cuerpo, alma y mente a las cosas de Dios. Y vivir tu vida dependiendo del Espíritu Santo, dependa del poder del Espíritu Santo. Recuerdo hablar con un joven pastor que era de una iglesia y dice que su iglesia tenía postura muy fuerte contra el alcohol, principalmente entre su liderazgo y sus miembros. Hay ciertas reglas, cierta cultura que cada iglesia tiene, normas. Y con el tiempo comenzaron a ser más relajados. Comenzaron a beber socialmente, no se abordó. Y dijo, cuanto más alcohol entraba al equipo, socialmente bebía el equipo, menos oración había en la iglesia. Cuando hablé con él, estaba muy quebrantado y dice, Vlad, no tenemos oración en absoluto, no hay movimiento del Espíritu Santo. Dijo, la iglesia todavía tiene mucha gente. Dijo, el equipo pastoral, equipo central, son santos bebiendo. Dijo, se emborrachan mucho. Dijo, como lo sé, es que hay estudiantes que yo discipulo, trabajan en los restaurantes y me hacen saber que el equipo pastoral son arrastrados físicamente de los restaurantes. Que pasó de está bien beber a ahora estar borracho. Y sabes que la gente que hace eso no heredan el reino de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Es porque comenzamos bebiendo socialmente. Comienza, está bien, bebe. Es pendiente muy resbalidoso. El enemigo tratará de empujarte más y más lejos. No hablo de legalismo. Hablo de un estilo de vida que está tan lleno del Espíritu Santo que no necesitas alcohol. Oí un predicador decir el alcohol es el diablo en forma líquida. Para muchos, así es. Número 6. El Espíritu Santo me lleva al dominio propio. Alcohol me quita el control. El fruto del Espíritu es el autocontrol. Cuando no estás caminando en el Espíritu, cuando no vives en el Espíritu Santo, no tendrás autocontrol. Adivina qué pasará cuando consumas alcohol. Pierdes control. Empieza a haber algo más que te controla. Y eso no es señal de una vida llena del Espíritu. Bien, sea que vayas al cielo o no, ese no es mi lugar decir aquí, pero eso es entre tú y Dios. ¿Pero eres discípulo? No, porque el discípulo se niega a sí mismo. Un discípulo no atiende a su carne. Discípulo crucifica su carne con las pasiones y deseos. Discípulo vive vida crucificada, no en la carne. Y mientras tomamos diferentes partes del Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento, y tratar de adaptarlas a nuestro estilo de vida, no hay un solo verso en la Biblia que justifique la vida de borrachera. La embriaguez condena a la persona a no ser heredero del reino de Dios. El fruto del Espíritu es dominio propio. La vida del discípulo es la de negarse.
es la de llevar la cruz. Y creo que en el área de beber es una de las mejores áreas de ponerlo eso en práctica y ver tremendo beneficio en tu salud, relaciones y en tu viaje con Dios. Muchos santos que beben se hacen en santos durmientes. Su vida espiritual se duerme. ¿Por qué? No dependen del Espíritu Santo. No viven vida crucificada. Dependen del alcohol y viven vida carnal. Número 7. Santos que beben se hacen santos durmientes. Lo que quiero decir es que el alcohol siempre lleva a otras cosas. No se queda con el alcohol. Lee los proverbios. Vuelve a ver lo que mencioné de los proverbios. A lo que conduce el alcohol es a más cosas. No puedo contar cuántas confesiones he oído. Chicas jóvenes que pierden su virginidad. Nunca hubiera sucedido si no estaban bebiendo. Gente que se pone en lugares muy malos, estando borrachos. Gente que perdió su licencia por estar borracha. Gente que intentó matar por estar borrachos. Beber hace que deslices. El 8. Borrachos no heredarán el reino. Y la Biblia no define qué significa ser borracho. Es en mi mejor interés no ver qué tan cerca de la línea puedo llegar antes de caer, sino permanecer lo más lejos de la línea posible. Significa el objetivo no es ver cuánto pecado, qué tan cerca del pecado puedo estar sin caerme. La meta es qué tan cerca de Jesús puedo estar. Así que no necesito pensar en esas cosas o ser atraído y tentado por esas cosas, porque el tema de estar borracho es tan malo y retratado en ambos testamentos. Es mejor no tratar de encontrar la línea. La Biblia no la define. Es mejor alejarse por completo de eso y enfocarse en Dios, en vez de entretener algo que podría traerte problemas que no querrás tener. Número 9. Mi sorbo puede hacer que alguien tropiece. Hay personas que luchan con alcohol. Si yo bebo una copa de vino y tal vez nunca conduzca a nada, pero para ellos esto será el punto de tropiezo que los hará pecar. Algunos dirán, pues, no voy a dejar que el problema de otra persona controle mi libertad. En realidad, eso requiere el amor. Que tus libertades estén restringidas por la debilidad de otros. Romanos capítulo 14, verso 21 dice, si ofende a mi hermano, no comeré esto, no beberé eso. Significa que mis libertades están restringidas por los problemas de otros, los asuntos de otros. ¿Por qué? Es lo que el amor requiere. No vivo para mí mismo, vivo para Dios y para ayudar a gente. Por eso, conozco gente en nuestro equipo que fueron liberados del alcohol. Si ellos vieran alcohol en mi casa, si a mí me vieran beber, y digamos que tomé vino, dirían, si Pastor Vlad lo hace, yo puedo. El único problema es que el vaso muy rápido se hace en botella y luego en un balde, y volverían a lo que fueron liberados en cárcel por manejar borrachos y de nuevo en pecado. Y tengo la responsabilidad como creyente de ayudar a otros creyentes a caminar en pureza y ser sobrio y poner restricciones en mis libertades. ¿Por qué? Porque es lo que el amor requiere. Número 10. Lo que los líderes hacen con moderación, su pueblo lo hace en exceso. Muchos dirán, bueno, Vlad, no estoy en contra de beber, estoy en contra de estar borracho. Lo hago en moderación, en reuniones sociales. Tu convicción, tu vida, te estoy presentando lo mío y quiero animarte que te unas en esto. Debes entender, siendo alguien que influye a otros, mamá, papá, hermanos, mentores, lo que haces con moderación, la gente hará en exceso. Tienes influencia sobre otros. Por eso, usa esa influencia sabiamente. Dios te ha confiado con esa influencia para que guíes a gente más a Cristo, no más lejos de Cristo, a la cultura, al compromiso y al pecado. Como mencioné, diferentes cosas acerca de restricciones y esto. Quiero invitarte a ser borracho en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, vivir vida crucificada y que abraces una vida sacrificial, una vida muy resplandiente de luz, de la presencia de Dios. Tal vez estás viendo esto y no te convence. Te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué estás tan a la defensiva por el alcohol? ¿Por qué necesitas el alcohol? ¿No es suficiente Jesús? ¿El Espíritu Santo no basta? Sabes que tenemos vino nuevo y ese vino nuevo no es Corona o alguna otra marca. No, ese vino nuevo es el Espíritu Santo. Lo tenemos. Nuestra agua es más pura que la del Antiguo Testamento. No necesitamos beber, comer nuestro pan con un vino. Quiero animarte a vivir santo y abrazar la vida de un nazareo. Camina en la unción, en la autoridad. Camina lleno del Espíritu Santo y no te arrepentirás. No lo conviertas en legalismo, sino en algo en que eres libre. Para amar a Dios, eres libre
de no necesitar estas cosas que honestamente son solo mecanismo que entumece y se hace puerta a la opresión, fortalezas, calamidad y a la muerte. Gracias por ver este estudio bíblico más extenso. Espero que te gustó y que te quedaste hasta el final. Y si sí, gracias. Dime qué piensas. ¿Cuál es tu postura sobre el alcohol? ¿El video cambió eso? ¿Qué preguntas tienes? Dilo en un comentario. No olvides suscribir, dale me gusta al video. Te agradezco. Hasta la próxima.